En el desafío del siglo XXI, un reality donde cada decisión puede cambiar el destino de los competidores y donde la estrategia mental pesa tanto como la fuerza física, existen momentos que quedan grabados en la memoria colectiva de los seguidores. No se trata solo de pruebas extremas o de eliminaciones impactantes, sino de esos giros inesperados que redefinen el juego por completo. Uno de esos momentos fue, sin duda, la audaz premonición de Zambrano, capitán indiscutible del equipo Gamma, una declaración que al principio parecía una simple provocación, pero que con el paso de los episodios terminó convirtiéndose en una profecía cumplida. Desde los primeros capítulos de la temporada, Zambrano se consolidó como una figura dominante, estratégico, frontal y con una lectura del juego que pocas veces falla. Su liderazgo no se basa únicamente en la fuerza, sino en su capacidad de anticiparse a los movimientos de sus rivales, interpretar las dinámicas internas de los equipos y, sobre todo, asumir riesgos cuando nadie más se atreve. Sin embargo, ni siquiera los seguidores más atentos podían imaginar que una frase lanzada casi como un reto terminaría alterando de manera tan profunda el equilibrio de poder dentro de la competencia. Todo comenzó a tomar forma en el episodio 108, un capítulo marcado por la tensión y la despedida. Lucho y Yudisa, dos competidores del equipo Alpha que habían demostrado valentía y entrega, se enfrentaron al temido Box Negro. La batalla fue intensa, cargada de emoción y desgaste físico, pero el resultado fue inevitable. Ambos abandonaron la competencia. Su salida dejó un vacío no solo emocional, sino también estratégico, ya que el tablero del juego quedaba abierto a nuevas configuraciones. Fue en medio de ese ambiente cargado, con los ánimos aún agitados por la eliminación, cuando Zambrano decidió pronunciar unas palabras que resonarían más allá de ese episodio. Mirando fijamente a Kevin, el campeón vigente del reality y uno de los competidores más fuertes del equipo Neo, lanzó una frase tan directa como provocadora: «Muy pronto estarás en mi escuadra». No fue un comentario al azar, fue una declaración calculada, dicha con la seguridad de quien cree firmemente en su intuición. La reacción de Kevin no se hizo esperar. Con una sonrisa incrédula y el orgullo propio de un campeón, respondió de manera tajante: «Jamás». En ese momento, la idea de ver a Kevin fuera de Neo parecía absurda. Su equipo atravesaba una etapa sólida, con ventajas estratégicas y un posicionamiento favorable dentro del juego. Además, Kevin no solo era un competidor fuerte, era un líder, una figura central cuya presencia imponía respeto tanto dentro como fuera de la pista. Sin embargo, el desafío del siglo XXI nunca ha sido un espacio de certezas absolutas. Es un juego donde el poder cambia de manos con rapidez, donde las alianzas se transforman y donde incluso los más fuertes pueden verse obligados a reinventarse. Aquella frase de Zambrano, que muchos interpretaron como una simple provocación, comenzó a adquirir un peso distinto a medida que avanzaban los capítulos. Con el paso de los episodios, el ambiente en el campamento se volvió cada vez más denso. Las pruebas aumentaban en dificultad, el desgaste físico y emocional era evidente, y los equipos empezaban a mostrar fisuras internas. Las alianzas que parecían sólidas se resquebrajaban, mientras nuevas estrategias emergían con fuerza. El inicio del desafío millonario marcó un punto de quiebre en la competencia, dejando claro que el juego ya no se trataba solo de ganar pruebas, sino de administrar poder. Quienes lograban imponerse en esta etapa obtenían acceso a un superpoder, una herramienta capaz de alterar radicalmente la estructura del reality. Este nuevo elemento añadió una capa adicional de tensión, ya que cada decisión tomada podía beneficiar a unos y perjudicar gravemente a otros. El margen de error se redujo al mínimo, y cada movimiento debía ser pensado con precisión quirúrgica. El episodio 111 llegó como una antesala de lo inevitable. Gamma consiguió el primer lugar en la prueba más reciente, asegurando su paso por la emblemática máquina de dinero. Este beneficio no solo implicaba recompensas económicas, sino también la posibilidad de realizar cambios entre parejas, una opción que siempre genera expectativa y temor por igual. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. La primera en mover las fichas fue Yudisa, quien tomó la decisión de cambiar a Mencho por Valkyria. El movimiento causó sorpresa dentro del equipo y generó reacciones inmediatas, pero aún no alcanzaba el nivel de impacto que estaba por venir. El ambiente se cargó de murmullos, miradas cruzadas y especulaciones. Nadie sabía con certeza cuál sería el siguiente paso. Entonces llegó el turno de Zambrano y Miriam. Con el poder en sus manos y la atención de todos puesta sobre ellos, Zambrano recordó aquella frase que había pronunciado semanas atrás. Para él, no se trataba solo de una oportunidad estratégica, sino de cumplir una visión que había tenido desde el principio. Con determinación y sin titubear, eligió a Kevin para que intercambiara lugar con Julio. El impacto fue inmediato. En cuestión de segundos, el campeón de Neo pasaba a formar parte del equipo Gamma,
mientras Julio cruzaba al bando contrario para acompañar a Sofía. La premonición se había cumplido. Lo que comenzó como una frase desafiante se transformó en una realidad incuestionable, dejando atónitos tanto a los competidores como a los televidentes. Las redes sociales estallaron al instante. Los seguidores del reality se dividieron entre quienes celebraban la jugada maestra de Zambrano y quienes cuestionaban la decisión. Para algunos, incorporar a Kevin fortalecía enormemente a Gama, consolidándolo como uno de los equipos más temibles de la competencia. Para otros, en cambio, significaba introducir una figura poderosa que podría convertirse en una amenaza interna, capaz de desafiar el liderazgo del capitán. Kevin, por su parte, no ocultó su incomodidad. Pasar de rival a compañero no era una transición sencilla, y menos cuando existían diferencias marcadas de personalidad entre él y Zambrano. Ambos eran líderes naturales, ambos estaban acostumbrados a tomar decisiones y ambos tenían una visión clara de cómo debía jugarse el desafío. La convivencia prometía ser tan explosiva como interesante. La gran pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿podrían dejar de lado sus egos y trabajar juntos por un objetivo común? La respuesta no era sencilla. La rivalidad que habían construido a lo largo de la competencia ahora debía transformarse en cooperación, y eso requería madurez, inteligencia emocional y una capacidad real de adaptación. Mientras tanto, Gama se preparaba para los siguientes desafíos con una mezcla de entusiasmo e incertidumbre. La llegada de Kevin elevó las expectativas, pero también aumentó la presión. Zambrano, ahora al frente de un equipo que incluía a un campeón, debía demostrar que su liderazgo era lo suficientemente fuerte como para integrar esa potencia sin perder el control del grupo. Las pruebas siguientes prometían ser más exigentes que nunca. El desgaste acumulado comenzaba a pasar factura, y cada error podía costar caro. En este nuevo escenario, la experiencia de Kevin y la visión estratégica de Zambrano se convertirían en piezas clave. El trabajo en equipo ya no era una opción, sino una necesidad absoluta. Los televidentes, atentos a cada detalle, observaban con expectación el desarrollo de esta nueva alianza. Cada gesto, cada palabra y cada decisión eran analizados al detalle, buscando señales de conflicto o de verdadera sinergia. La confluencia de dos personalidades fuertes mantenía a la audiencia al borde de sus asientos, conscientes de que cualquier chispa podría desencadenar un enfrentamiento interno. En este contexto de alta tensión, la premonición de Zambrano dejó de ser una simple anécdota para convertirse en un símbolo del desafío mismo. Demostró que la intuición, cuando se combina con audacia y estrategia, puede alterar el rumbo de cualquier competencia. También dejó claro que en el desafío del siglo XXI nada está escrito, y que incluso los escenarios más improbables pueden hacerse realidad. A medida que el programa avanzaba, los debates entre los fanáticos se intensificaban. ¿Había sido esta la mejor jugada de la temporada? ¿Lograría Gama capitalizar este cambio o terminaría pagando el precio de integrar a una figura tan dominante? Las opiniones eran diversas, pero todos coincidían en algo: el juego había entrado en una nueva fase. La historia del desafío estaba lejos de concluir. Nuevos giros, más drama y desafíos aún más extremos aguardaban en el camino. Pero lo que ya nadie podía negar era que la unión entre Zambrano y Kevin había marcado un antes y un después en la competencia. Una alianza nacida de la rivalidad, impulsada por la intuición y sellada por el poder del juego. En definitiva, la premonición de Zambrano se consolidó como una lección dentro del desafío del siglo XXI. Arriesgarse, creer en la propia visión y atreverse a imaginar escenarios imposibles puede cambiarlo todo. La competencia no se define solo por la fuerza física, sino por la capacidad de leer el momento, tomar decisiones valientes y adaptarse a lo inesperado. Así, mientras el desafío continúa su curso, la historia de Zambrano y Kevin sigue escribiéndose episodio tras episodio, dejando a todos con una sola pregunta en mente: ¿hasta dónde los llevará esta inesperada unión en la carrera por el premio mayor? Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.